El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Bueno, pero si tú caminas con él 24 horas de los 7 días de la semana, pues a toda hora Dios te está ministrando. Dios te está hablando por su palabra. Dejar la tierra, la parentela y la casa de su padre por obediencia demuestra total dependencia a Dios. Dios le pide total, absoluta dependencia a Dios. Porque cuando tú actúas en obediencia y caminas bajo la dirección de Dios, en respuesta se desata un continuar o una continua visitación de Dios. Esto lo podemos ver ratificado en Génesis capítulo 12 al 22. Cuando decide Abraham obedecer a Dios, comienza a caminar en la promesa y esta es ratificada a medida que Abraham entiende. Dios ha prometido bendecirte y su programa y su promesa siempre será constante y la misma. Constante y la misma. Constante y la misma. ¿De qué depende que se desarrolle en mí? Depende de que yo entienda y actúe en obediencia. Tú puedes actuar en obediencia, pero no entender. Tú puedes actuar en obediencia, pero no entender. Por eso, Hebreos capítulo 6, versículo 13 al versículo 15, Hebreos 6:15, es lo mismo que Dios le dijo a Abraham en Génesis 22, 16 y 17. ¿Qué le dijo? Génesis 22, 16 y 17. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, o sea, obedecer, conduce a obrar. Y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. Algo curioso es que esta promesa que Dios le dio a Abraham, tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Dios a Abraham no se la dijo a Isaac, pero sí a la esposa de Isaac, la familia Betuel, le dio esa misma promesa. Dios confirma su palabra cuando quien camina contigo tiene la misma visión, el mismo propósito, el mismo anhelo. Pero si no, te conviertes en un Lot y de un momento a otro tienes que dejar a tu Abraham porque Abraham y Lot no eran compatibles. El uno andaba pensando, voy a bendecir, voy a prosperar. El uno anda pensando en la llanura. El uno anda pensando en las cosas terrenales. El uno anda pensando y cuando terminas, pues terminas en Sodoma y Gomorra y terminas en nada. Este pasaje de Génesis 22, 16 nos anima a perseverar en la vida cristiana, que es lo mismo de Hebreos capítulo 6, ya que el pacto de Dios con Abraham se manifiesta a medida que Abraham camina en obediencia. Como resultado, cada día que camina, Dios le visita
ratificando su pacto, por lo cual termina en un juramento que es lo que confirma que el pacto es fiel, que el pacto es verdadero. Mira lo que dice Isaías 45:22 acerca del juramento que Dios hace. ¿Qué dice Isaías 45:22? Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más. Por mí mismo he jurado, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua. No hay nadie mayor ni por encima de Dios. El juramento que Dios le hace a Abraham, el juramento que Dios hace hoy a su iglesia a través de Cristo, se asevera la veracidad de Dios en cumplir su pacto como lo cierto que es su existencia, y lo asegura por todas las perfecciones de su naturaleza. Dios es real, pero ¿qué tan real lo haces tú en tu vida? Tú desechas de tu vida la incredulidad, tú desechas de tu vida el desánimo. Eres tú. Hoy se acercó alguien y me decía, estoy en esa lucha, y es que el diablo, y yo lo miré y le dije, a ver, un momento. ¿De cuándo acá usted puede establecer una lucha, una batalla que ya se ganó? Es que la iglesia no está llamada a luchar. La iglesia está llamada a vivir en la victoria, porque la iglesia es una iglesia triunfante, no una iglesia derrotada. No, la iglesia es una iglesia triunfante. Dios pacta con Abraham, camina con Abraham, le habla a Abraham, le muestra a Abraham, lo conduce a Abraham, guarda a Abraham, protege a Abraham. Abraham comete errores. No solo Abraham cometió un error al meterse con Agar. No. Abraham comete varios errores, y no solo una vez, sino 2 veces. Cuando él desciende a Egipto, no dijo al faraón que la esposa era su hermana. Sí, y faraón la toma. Y Dios tiene que pelear por Abraham y decirle, espera, papito, un momentico. Esa mujer tiene dueño. Esa mujer pertenece a Abraham. Y tanto Dios peleó por él que le dijo, yo peleo por él. En medio de tu error. No te estoy mandando a que cometas errores, porque Dios está contigo. Dios está contigo. Pero las consecuencias de ese error pueden ser fatales. Pueden ser desastrosas. Pueden ser causales de muerte física. No retes a Dios y su gracia, su bondad, su misericordia, no. Pero te estoy diciendo que en medio de su error Dios le guardó. Luego vemos que una vez, siendo de 90 años, Sara, 90 años, Dios la devuelve en el tiempo. Empieza ella a menstruar, a ovular para que pudieran nacer Isaac. Y vuelven y descienden a otra tierra y la ven, y nuevamente Abraham vuelve a decir, ella es mi hermana. Y vuelven nuevamente a tomarla, y Dios tiene que revelarse nuevamente y pelear por Abraham. ¿Qué te quiero decir? A veces en nuestro caminar cometemos errores. Pero la palabra está para hablarnos.
La palabra está para amonestarnos. ¿Y quién es la gente para juzgarnos? Recuerdo un ejemplo de un día, un pastor. Resulta que había un hormiguero y venía el hormiguero a atacar. Pero el hormiguero venía, era un elefante. Y ese elefante venía a atacarlos. Y había una hormiguita que dijo, yo hago frente al elefante. Imagínense una hormiguita. Y todas empezaron, no, tú no puedes, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo tú vas a derribar a ese elefante? Y empezaron a llenarla de incredulidad. Y ella dijo, no, yo puedo. Y cuando vino el elefante, la hormiguita se tragó el elefante. Todos mis hijos me miran y dicen, pero ¿cómo así esa historia? Sí, cuando tu fe es mínima, pero está en Dios, puede venir el elefante más grande. Tu fe se come el elefante. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y esto pasó con Abraham. Abraham, Dios le hizo una promesa. Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela, ¿sí o no? Un pacto incondicional, un pacto unilateral. No hay normas, no hay leyes, no hay reglas. La única condición, ¿cuál es? Obedece, obedece, obedece. Ahí sí como la canción Obedece a tu papá, ¿cómo es? Se me olvidó. ¿Cómo se llama ese personaje? Patito Juan. Era el Patito Juan. Obedece a tu papá. Cuac, 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 cuac. Obedece a tu mamá. Dios te pide obediencia. Obediencia, obediencia, obediencia. Dios no le dio un decálogo de normas, como lo vamos a ver en el otro pacto. No, solo le dijo, obedece. No se le dice, sigue esta norma, observa esta regla. Si no dejas tu idolatría y me conoces y andas conmigo, pues no tienes nada. No, Dios le dijo, obedece. Dios llama a Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y como respuesta, dice la Biblia, y se fue Abraham como Dios le dijo. Luego dice en Hebreos 11:8, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber. Esto es lo más increíble, la fe. La fe te mueve a creerle a Dios. La fe te mueve a caminar en Dios. La fe te mueve a creerle a Dios. La historia del Salvador parece una historieta mal contada. Y la gente cuando la oye dice, pero, ¿cómo así? Pero esa historieta mal contada ha salvado a miles y miles, y todos los que han creído a esa historieta mal contada por los sabios y los doctos de la filosofía humana, carnal, animal, diabólica. Pero cuando alguien cree, qué gozo recibe uno, qué paz recibe uno, qué guía recibe uno, qué seguridad que Dios pelea por ti. Y eso lo vamos a ver. Lo vamos a ver a lo largo del pacto. He querido venir estudiando el pacto para que tú lo comprendas y tú entiendas qué gran pacto estamos viviendo. Porque una de las condiciones es obedecer. Y Dios te pide obediencia. Dios no te pide, haz esto, haz aquello. No, no. Dios te pide, obedece. Obedece en creer en Cristo. Obedece en que Dios te ha bendecido. Y si Dios me bendice, pues yo voy a la iglesia donde asisto y bendigo. Ay, es que eso está prohibido. Pues esa es su manera de pensar. Esa es su forma de ver el 9. Que si uno le da la vuelta es un 6. Y si vuelve y lo gira un 9. Y si vuelve y le da la vuelta un 6. Y uno no termina porque es algo infinity. O sea, infinito. Volteas 9, volteas 6, volteas 9, volteas 6. No. Pero si yo creo
en que Dios bendice, en que todo lo he recibido de Él y soy agradecido, y en muestra de mi desprendimiento, en muestra de que es Dios quien lo hace, ofrendo y diezmo, pues recibo bendición, porque mi obedecer con mi conocer me lleva a agradar a Dios. No solo el salir de su tierra, sino el permanecer en obediencia a Dios en todo hizo que Dios caminara como nunca caminó con un hombre, Abraham. Si tú miras, y no lo desarrollé todo, sino solo un poquito, en Génesis capítulo 12, versículo 1, en Génesis capítulo 12, versículo 7, en Génesis capítulo 12, versículo 17, en Génesis capítulo 13, versículo 14, en Génesis capítulo 15, versículo 1, vemos que Dios le aparece a Abraham. Dios hiere a Faraón y a su casa peleando por Abraham. Dios le dice a Abraham. Dios luego le dice, alza tus ojos y mira. Luego Dios visita a Abraham. Luego Dios le dice, yo soy tu escudo. Yo soy tu galardón. Mire que Dios se compromete con quien atiende y obedece. Hoy estamos en Cristo. Y estar en Cristo abarca mucho. Mucha gente no lo ha logrado entender. ¿Qué es estar en Cristo? Luego dice Génesis capítulo 17, 22 y 23. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos sus siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, y a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho, como Dios le había dicho, como Dios le había dicho. Luego, Génesis 18, 19, ¿qué dice? Mire lo que Dios habla de la obediencia de Abraham. Mire lo que Dios dice. Eso Dios mismo dice de ti. Tú que vas a la iglesia el domingo, el lunes estás medio santo, el martes ya como que el mundo te arrastra, y el miércoles estás ahí en la mitad entre Dios y el mundo. Pero ya el jueves te preparas. Viernes, rumba. Uy, Señor, Padre Celestial, bendice la discoteca. Y te vas allá a hacer tu bailoteo y tu van para adentro y gloria a Dios y traigan la otra. Y sales de la taberna vacío, hueco, culpable. Por mi culpa. Por mi grandísima culpa. Sí. Y llegas el sábado, Señor, ay, qué dura la carne. Y el domingo, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname, Señor. Y llega la palabra y llega el mensaje y tú, sí, Señor, es que soy un miserable gusano de Jacob. Y bueno, sacas todo la proclamación bíblica y sales perdonado y sales limpio. Y así se vuelve una constante. Dices palabras, te adhieres al mundo, a todos nos ha pasado. Pero mire que cuando uno entiende obedecer, 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 pues Dios empieza a dar este referente de ti. Génesis 18, 19, ¿qué dice la Biblia? Porque yo lo he conocido. Dice Dios de Abraham, porque yo le he conocido. Sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que ¿guarden qué? El camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que hagan venir el Señor sobre Abraham lo que le ha hablado acerca de él. Léelo, por favor. Que Dios te dé la sabiduría, que abra tus ojos
Que abra tu entendimiento, los ojos espirituales y el entendimiento espiritual, porque yo lo he conocido. Sé que mandará a sus hijos. ¿Haces el devocional? Sí, el devocional diario con tu familia, no el tuyo. No, pastor, yo me levanto todos los días. Padre, acá estoy de frente. Amén. Y ese ya es tu devocional. Hay una lectura, sí, hay un pasaje. Sí, amén, amén, Señor, se hizo tarde, tú sabes, toca cumplir, Señor, si no cumplo me despiden, Señor, el Transmilenio, Señor, el bus, Señor, y listo, y sales. Por la noche, llegas, prendes tu televisor, y, ay, Señor, otra vez estoy de frente, pero no, ya me acuesto, Señor. Y ya, ¿y dónde quedó tu familia, tu esposa, tus hijos? Ese devocional diario. Es inculcar la palabra, es enseñar la palabra, es obedecer. Podemos cometer errores, vuelvo y te digo, nadie es perfecto en este mundo. Y tampoco tiene dos corazones, ¿no? Pero nadie es perfecto en este mundo. Pero si tú obedeces, esa obediencia hace que Dios te conozca, que Dios diga de ti, mandará a sus hijos y a su casa después de sí. O sea, una vez fallezca, una vez muere, su familia recuerda que todos los días se hacía un devocional por la noche en la casa. Así que la gente comienza, después de que uno muere, a seguirse reuniendo, no por la costumbre, sino porque ellos saben que a través de eso yo atraigo primero el camino del Señor. Mire que la Biblia es clara en decir guardar. Es como este ejemplo. Tú ves una silla muy valiosa, a la gente como a mí, que vengo de familia que le gusta. A papá le gusta guardar cosas antiguas. Bueno, y uno cuando ve eso, quien no valora, pues le vale 5. Coge todo eso y lo bota a la basura, le parece estorbo, le parece que bobada, hay cosas más modernas. Pero no, a uno le llama la atención la antigüedad. Y viene ese ejemplo, ¿por qué? Porque tú coges una antigüedad, primero tienes que guardarla. Si tú no la guardas, pues la dejas a la intemperie, la dejas a la vista de todos, alguien se puede enamorar y coger otro camino, otro rumbo, otra casa. Se guarda. ¿Para qué? Para después restaurar, si hay que restaurar. Y al ser restaurada, pues se transforma. Así es la palabra de Dios. Tú primero tienes que guardarla. Tú primero tienes que atesorarla en tu corazón. Tú primero tienes que atesorarla en tu mente. Tú tienes que atesorarla en tu vida. Para que después, como las vacas, si has visto las vacas echadas que vuelven nuevamente a rumiar, si sabías ese proceso, las vaquitas van y comen en el pasto. Y comen. Yo soy como un ratón citadino campesino. O sea, conozco del campo. No todo, pero bueno. La vaca va y come. Trin, trin, trin. Se llena. Luego uno las ve echadas y vuelve nuevamente y las ve moviendo esa mandíbula. Ellas comienzan a devolver lo que comen y comienzan nuevamente a remasticar para volverlo a comer. Así tú debes hacer con la palabra. La guardas, luego la pones en práctica cuando estás frente a la lucha, cuando estás frente al problema, cuando estás frente a la adversidad. ¿Vale la pena pecar y perder todo lo que Dios tiene para mí? A veces uno no lo tiene en cuenta y le vale 5 y ya. Y la embarra. Y que la embarra bien grande. Sí. Pero cuando uno dice, no, Dios mío, vale más, uno se frena. Uno se refrena. Sí, uno dice, no, un momento. No, no. Entonces Dios le dice, guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio. ¿Por qué? Si tú vas en el camino del Señor, ¿qué te pasa? Atraes
a tu vida el Señor. Hagan venir al Señor. ¿Al Señor quién? Sobre la promesa. En este caso se le dio a Abraham. Hoy las promesas son dadas a través de quién? De Cristo. ¿A dónde? A tu vida. Cuando tú caminas en Cristo, las promesas dadas a Él vienen sobre nosotros y se vuelven una realidad. Dios le conoce y le conoce por su obedecer. Cuando le dice, deja tu tierra, tus costumbres, tus tradiciones idolátricas y sígueme. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Ahora, el pacto. Cuando Dios llama a Abraham, ya casi se cumple, le confirma su pacto en su caminar. Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Leámoslo, Génesis 12 del 1 al 4. Dios le dijo a Abraham, vete, deja tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre, la tierra que yo te voy a mostrar, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, te engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y ahí viene el remiendo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Yo me pregunto por qué la Biblia habla de la edad de Abraham. Se dice, según los comentaristas, los rabinos, los que saben de la historia, porque yo no me lo puedo inventar, pues tengo que leer y estudiar, que cuando Dios llamó a Abraham, la primera vez él tenía 70 años. Imagínense, duró 5 años masticando la idea. 5 años. Hasta que ya tuvo los 75, salió de su tierra, de la casa de su padre y no de su parentela. ¿Por qué? Porque aquí lo que era pariente era el sobrino. A veces cuando viene la promesa y tú obedeces, se pegan los sobrinos, ¿sí? Se pegan los parientes. Ahora, no te estoy diciendo que mires a tu esposa como el pecado que no te permite crecer y desarrollarte como persona, como alguien un día dijo, es que esta mujer me roba el ministerio, y yo lo miraba y decía, ¿qué le pasa? No. Esos parientes son aquellas cosas que tú obedeces, sí, pero que no te dejan cumplir y entender esa obediencia. Entiéndelo. Vuelvo y te lo repito. Los parientes son los pensamientos, son las actitudes que no te dejan entender lo que es caminar en obediencia. Abraham obedece, pero no entendió, porque se llevó a su sobrino. Se llevó a Lot. El llamado de Abraham consiste en un mandato y una promesa, renovada a cada paso que caminaba con Dios. La orden era dejar todas sus antiguas y afectuosas asociaciones por una tierra que aún no había visto y por lo tanto no conocía. Por ello, dejamos para el día jueves. Vete de parentela y de tu casa. Pero él dejó la casa, no la parentela. Perdón, él dejó, vete de tu tierra, dejó su tierra, pero no la parentela y la casa de tu padre. Hay 3 lazos que debía romper Abraham para cumplir este mandato, cumplir este pacto y hacerlo en obediencia. Como también hay
3 promesas o 3 bendiciones personales que resulta del vete, parentela y casa. Así lo titulé. Y todo se resume en una sola cosa, la bendición personal. Entonces te dejo para que pienses qué lo estás cargando que ha detenido tu bendición. Tú dejaste el mundo. Sí, ahora eres cristiano. Crees en Jesús como tu Señor y tu Salvador. Pero de pronto esas malas palabras, ese maldecir, ay, maldita, y hágale. O de pronto ese pensar, o de pronto, no sé. Que Dios te hable. Dios es real, es veraz, te puede hablar. Si Dios permite, el día jueves vamos a estudiar 3 cosas, 3 órdenes que Dios da. Vete, parentela y casa. ¿Por qué? Porque Abraham tuvo que romper 3 lazos que le llevaron 5 años. 70 fue llamado, 75 obedeció. Y la Biblia en particular, y me llamó la atención, da la fe, los años. Da los años. Imagínense, duró 25 años para que naciera Isaac. 25 años. ¿Cuántos años llevas tú en tu vida cristiana y no has logrado a plenitud desarrollarte, sino ya te estás volviendo un enano? Sí, un enano. ¿Sí saben qué es un enano? El que pasan los años pero no crece y se desarrolla. Ese es un enano. Y te estás volviendo un enano espiritual, porque no has crecido. Porque Lot todavía va contigo. Ese es el problema. Ese es el dilema, Lucas. Ese es el problema. Reflexiona y piensa. Muchas gracias por su tiempo. Me alegra haberle compartido hoy la palabra. Espero que esta palabra, más que un derroche de conocimiento, sea para ti una bendición. Sea para ti un crecer. Sea para ti una forma de apropiarte de lo que Dios tiene para ti. Más que ser un mensaje de elevar tus sentimientos y tus egos, te confronte y te diga verdaderamente me estoy desarrollando, soy un influencer cristiano en mi casa, mi familia, mis vecinos, mis amigos, o me ven como el fanático loco cristiano. Aleluya. Reflexiona. Crezcamos. La vida cristiana se trata de crecer, no siendo niños fluctuantes, llevados por cualquier doctrina de error que con astucia Satanás nos envuelve. No, sino crezcamos, dejando los rudimentos que habla Hebreos, crezcamos, avancemos. Muchas gracias por su tiempo y que Dios te bendiga y que Dios te guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.